charlamos de Medjugorje, de los videntes, de su increíble conversión, etc. Jocosamente comenté en un momento determinado: a ver si voy a volver de Medjugorje convertida en monja. Más tarde comprenderéis mejor mis palabras. Comprendí que había que venir a dar gracias a Dios a la Virgen, a visitar a la Virgen aquí en Medjugorje, que era ella quien nos había estado cuidando. Yo no he amado hasta que no conocí a Dios. Yo no sé si se puede, pero en mi caso yo no he amado hasta que no lo conocí. Always a place for priests and religious to come, to be renewed in the house of the love of the Mother. So I make a decision. Y yo tomé una decisión. Nancy, Nancy, I want to go to Medjugorje. yo quiero ir a Medjugorje. What? What? ¿Qué? What are you going to do with your business? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? The business is this big. El negocio era enorme. I sold it. Yo lo vendí. Everything. Todo. Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como siempre con invitados de interés. Hoy tenemos al director de la Policía General. Bienvenido, gracias por acompañarnos, General Sanabria. Muchas gracias, doctora Vicky, un placer estar acá. Gracias por recibirnos aquí en su oficina. Es en la oficina de ustedes, muchas gracias. Oiga, la veo con una, digamos, lo acompaña el crucifijo, lo acompañan muchas vírgenes. Algunos le han criticado eso, pero a usted eso no le importa. No, firmes en la fe. Artículo 19 de la Constitución, todos somos libres de profesar nuestra fe de manera libre. Incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado fuertemente sobre eso, aduciendo que los servidores públicos también tienen la posibilidad de profesarla de manera pública o privada. Cuando lo atacan por eso, cuando lo critican, ¿qué pasa? Me encanta. ¿Le encanta? Sí. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, porque más seguidores. La segunda, porque hay más personas que leen la Biblia. Porque se dicen, bueno, no sabía que eso estaba en la Biblia, entonces la leen. Y tercero, porque me santifica. ¿Lo santifica? Claro. ¿Por qué, general? San Mateo 5, en las Bienaventuranzas, nuestro Señor dice, bienaventurados todos los que sean perseguidos por causa de mi nombre, porque cuando sean calumniados, criticados, habrá un premio para ellos en el cielo. ¿Cuál es, digamos, veo que hay muchas vírgenes, explíqueme qué significado tiene para usted la Virgen? La Santísima Virgen María es la Madre del Salvador. Cuando se viaja a Jerusalén, a Tierra Santa, se conoce perfectamente los sitios donde estuvo la Santa Madre. Ella estuvo siempre acompañando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Este es el año 2023 de la era cristiana. Nuestro Señor parte la historia de la humanidad en dos. Y la Santísima Madre dio el sí para que nuestro Señor se encarnara en ella. De hecho, el tipo de sangre de nuestro Señor es AB positivo, que es el mismo de la Santísima Madre. La bienaventurada, la que nos escucha a todos y que por medio de ella llegamos a nuestro Señor. Para nosotros es muy importante, de hecho la patrona de las Fuerzas Armadas de Colombia es la Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen del Carmelo. Han dicho que usted no se mueve de Bogotá si no lleva a la Virgen, ¿eso es verdad?
No, no es verdad. A donde llego está. Es decir, no la llevo, no la cargo conmigo, sino a donde llego. ¿Y en el avión que se transporta no tiene una? No, en el avión no, la cargo conmigo, tengo una imagen de la Santísima Madre, pero a donde llego en las reuniones las colocan, los policías mismos colocan la imagen de la Santísima María. De hecho, la mayoría de los policías profesan el cristianismo, luego es normal ver la Santísima Madre colocada en todas las reuniones, pero no se da la orden, es iniciativa de ellos. Ahorita volvemos a hablar de esto que me parece muy interesante. Déjeme empezar por un punto que está ahí como en el corazón de los colombianos, lo que pasó en el Caquetá recientemente con 78 policías que fueron secuestrados, general. Yo le quiero preguntar, ¿fueron secuestrados? ¿Fue un cerco humanitario o fueron retenidos? El artículo 169 del Código Penal establece el secuestro extorsivo como una forma de privar de la libertad a las personas mediante la retención, el ocultamiento de una persona y en general pues el buscar que la persona pierda su locomoción, su circulación, como ocurrió en este caso. Por supuesto que es un secuestro extorsivo. Lo que la Fiscalía de alguna manera está tratando de establecer también es si hubo presencia de actores armados de un grupo armado ilegal. Eso cambiaría de alguna manera la connotación, o también podría ser un tipo penal paralelo en concurso, que sería la toma de rehenes. Pero el ser comunitario fue una expresión utilizada con el propósito de garantizar la vida de los policías. Fue una exigencia de estas personas que los tenían secuestrados, una exigencia que se le hizo al señor ministro del Interior, quien valientemente estuvo en el sitio. Él en varias oportunidades tuvo riesgo no solamente de su libertad, sino de su vida en el sitio. Con el señor ministro de Defensa, la ministra del Interior, de Minas, de Ambiente, estuvieron allá con el comisionado. Y esa exigencia para liberarlos, de alguna manera, llevó a que en el documento se colocara eso. Y se filtró, por supuesto, algo que se dijo dentro de esa reunión, hablando del cerco humanitario, pero secuestro. Es decir, esa palabra, esa frase, cerco humanitario, es inexistente, no fue un cerco humanitario. No, por supuesto los policías cuando son atacados, delito de asonada y posteriormente privados de libertad, es un secuestro. ¿Sabe qué me llamó a mí la atención? Que el ministro del Interior, Alfonso Prada, después de que ya estaban libres los policías, explicó su frase y dijo que los habían tratado de proteger, que era para cuidarles la vida. Eso nunca ocurrió porque los relatos de los policías los querían matar. Sí, claro, había una intención de agredirlos. Fueron golpeados varios de ellos, tuvimos 6 policías lesionados en su rostro. Algunos de ellos les quitaron las prendas, intentaron desnudarlos. Fue una situación grave la que ocurrió allá. Hubo un grupo de campesinos, que incluso fue el mismo que nos protegió a nosotros cuando estuvimos en el territorio, que no permitió que se acercaran a otro tipo de personas. A eso yo creo que se hace referencia por parte del señor ministro. No, pero él estaba hablando de los secuestrados. No, claro, me refiero a ese mismo grupo de personas, porque eran los mismos que de alguna manera, con la misma vestimenta, estuvieron con los policías. General, cambiar el lenguaje es muy inconveniente. Lo que es secuestro, lo que es asesinato, el que es narcotraficante es narcotraficante. Cambiar, el hecho de que se cambie el lenguaje no quiere decir que se cambien las conductas penales. Así es, claro. De hecho, hay varias acepciones para una palabra en un contexto distinto, el contexto judicial, jurídico, mediático, político, lingüístico y por supuesto sociológico. En este caso el señor ministro del Interior jugó con eso ante un pedido y una exigencia frente a la libertad, es decir, dijeron cambie eso de secuestro o no lo liberamos. Entonces fue una decisión del señor ministro del Interior que apoyamos, por supuesto, de parte mía, y señor ministro, eso va a tener un costo, pero hay que hacerlo para la libertad de los policías. O sea, usted le dijo, cámbialo, ¿estoy de acuerdo? Sí, claro. Claro, cuando el señor ministro dice, mire, me están pidiendo que cambien el texto, la palabra retención, por un cerco, si no, no los dejan en libertad. Y el señor ministro, lo que haya que hacer para liberarlos, dentro del marco de la ley, lo vamos a hacer. Tenemos listos comandos para ir a rescatarlos, pero si usted logra la liberación de los policías con esa expresión, hagamos lo que eso tendrá explicación. Finalmente la Fiscalía es la que hace la imputación, la que hace la valoración y es la que tipifica los delitos. General, ¿cómo explicarle a la gente que eso no es como arrodillarse ante los delincuentes? Por supuesto. Es decir, siempre es fácil criticar desde un escritorio, desde un vehículo, escuchando las noticias, pero estando en el sitio, eso es otra cosa. Ante miles de personas rodeando a un grupo de policías, hay una situación donde se ponen en riesgo muchas cosas, muchos bienes jurídicos. El señor ministro del Interior valientemente entró allá, ante el rechazo porque ellos exigían la presencia del señor presidente. El señor ministro del Interior llegó al sitio, rodeado de muchas personas.
su vida corrió riesgo, su libertad. Y allá en ese lugar, solamente los que estuvieron en ese sitio saben qué fue lo que pasó. Ya de ahí en adelante lo que se diga es especulación y por supuesto es válida la especulación. El presidente reconoció que estuvo en riesgo la libertad de los ministros. Cuéntenos ese episodio. ¿Quisieron esas personas allí en el Caquetá secuestrar a los ministros? En medio de las exequias del señor subintendente Monroy Prieto, hubo unas llamadas de los policías que estaban en el sitio, acompañando al señor ministro del Interior y al señor ministro de Transporte, y se nos dijo, mire, aquí lo que están diciendo afuera del centro comunal es que van a secuestrar a los señores ministros para presionar la llegada del señor presidente. Entonces tenemos que prepararnos porque parece que los van a llevar. De hecho están diciendo que traigan unos vehículos, ya alertamos al señor ministro del Interior y creo que la situación es compleja. Entonces el señor presidente inmediatamente ordenó un alistamiento. Las fuerzas especiales nuestras y del ejército estuvieron listas para ir hasta allá. Pero el señor ministro dijo, mire, déjeme, yo manejo la situación acá, denos un espacio de tiempo, porque yo creo que tengo el control de la situación. Y así fue, a la hora nos llamó y dijo, mire, ya la situación está calmada. Lo que creemos es que hubo una situación ahí de inconveniencia cuando llevaron un cadáver, nos lo pusieron en medio de la junta. Ese muchacho murió por la inhalación de los gases tóxicos cuando destruyó los contenedores, pero atribuían la muerte al Estado. Entonces eso caldeó los ánimos y por eso se habló en un momento dado de secuestro. Luego la idea ahorita es mantenernos... ¿Del secuestro de los ministros? De los ministros, claro. La idea ahorita es mantenernos aquí firmes frente a las posiciones y yo creo que en la noche saldremos de acá. Pero voy a pedirles que sigamos hasta la hora que sea y efectivamente terminaron como a las 3:30 de la mañana. Hay algo que también queda allí en el tintero y es por qué los militares no defendieron a los policías, los militares que estaban allí al pie de la petrolera. Era una situación bien compleja. Los militares estaban en una base al frente de la empresa, éramos más o menos unos 30 soldados, además de un señor mayor. La consigna de ellos acompañar los vehículos que salían con crudo, las instalaciones. Ellos al ver la capacidad que se tenía por parte de ellos con uso de armas letales, nos pidieron el apoyo el 18 de febrero para que tuviéramos grupos antidisturbios. Así fue, el día 19 ingresamos 75 policías antidisturbios para proteger a los militares y por supuesto al activo estratégico. En el momento en que se presentó esta situación, ellos estaban custodiando la base tanto por fuera como su parte interna y había una presencia mínima dentro de la empresa. Sí. Cuando se presentó estos hechos y ver la magnitud y la cantidad de personas que con armas contundentes, con armas cortocontundentes y cortantes estaban agrediendo a los policías, ellos tenían dos opciones, disparar o replegarse. Yo creo que la más conveniente fue la replegarse. O sea, ¿usted estuvo de acuerdo? Claro, por supuesto. Si hubieran disparado, claro, hubiera podido haber 10, 20 muertos inicialmente, pero una reacción en masa hubiera sido una situación muchísimo más grave, con réplicas en diferentes partes del país, que es lo que usualmente sucede cuando se presentan ese tipo de hechos. Distinto es a lo que pasó, por ejemplo, en San Vicente, donde no estábamos frente a un grupo de manifestantes, sino a un grupo de personas que estaban en azonada. Entonces la consigna es, aquí no hay artículo 37 de la Constitución, manifestación pública, sino azonada, por lo tanto aquí sí podemos utilizar las armas de fuego. Y esa fue la consigna que se tuvo y que se tiene con los policías allá en el Bajo Cauca Antioqueño. Aquí sí la situación era distinta. Los militares optaron por ingresar a la base, quedarse en protección de la base. Ahí sí había una presencia, digamos, ustedes entran a una unidad militar y aquí sí los repelemos, tal vez fue la consigna, pero lo que fue el tema de la empresa de Mera quedó en manos de la policía nada más. General, ¿para qué llevan unos policías desarmados a una zona tan peligrosa? Claro, el tema era apoyar a una unidad militar que tenía armas letales, es decir, llevar armas letales de parte de nosotros no era lo pedido porque había suficiente personal en ese momento, considerando que eran como 400 personas. Pero al final tampoco sirvieron las armas de los militares. Así es, exactamente. Digamos, es un poco, yo no sé si usted me dirá qué piensa de eso, pero quienes dicen como que llevan a los policías a que sean carne de cañón de los criminales, ¿no tienen razón? No, fuimos a proteger a un grupo de soldados que estaban cubriendo un punto estratégico. ¿Pero a proteger cómo, sin armas? No, con armas menos letales, porque bueno, los militares tenían sus fusiles
y decían ellos, si nos atacan, ¿cómo vamos a responder? Entonces nos escriben un oficio el 18 de febrero, dice, por favor, un grupo del ESMAD, Sí. Consejo de Seguridad Gubernamental, ESMAD. No pidieron refuerzos con personal armado, con elementos letales, sino con menos letales. Y esa fue la capacidad que se envió, porque la idea era proteger de una incursión donde con agentes químicos teníamos que controlar la situación. El presidente dijo que él les había dado la orden a los militares de no actuar. En el momento de los hechos, nosotros no recibimos ninguna instrucción, ni a favor ni en contra de un apoyo. Actuamos de acuerdo a los protocolos que tenemos institucionalmente. Desplazamos unos helicópteros nuestros desde la base Villagarzón en Putumayo hasta allá. Logramos desembarcar un grupo antidisturbios en la base militar y otro que llegó de Bogotá lo dejamos en San Vicente. Frente a esa orden militar no la conozco, evidentemente todo pasó muy rápido y el despliegue de los militares fue en la madrugada, es decir, ellos se resguardaron en la madrugada cuando se presentó el ataque. De tal manera que a nosotros actuamos bajo ese protocolo y mantuvimos personal de apoyo ahí al frente de la empresa. General, voy a aprovechar esta oportunidad que estamos conversando para trasladarle algunas inquietudes que hay en algunos sectores de la opinión pública. Y le ofrezco, sí, o sea, le pido por favor que no se moleste por las preguntas, pero se las hago para que usted las pueda responder. Primero, hay gente que dice el general Sanabria está entregando a los policías. ¿Eso es verdad o no es verdad? No, por supuesto que no. Nosotros cuando asumimos ese reto de ser policías, tenemos jurídicamente una posición de mayor riesgo. Es decir, hay un riesgo general de la vida, una línea que ocupa a todos, por eso el hecho de existir. Los policías y militares decimos, asumimos una posición de mayor riesgo. Y esa posición de garante que asumimos nosotros, por supuesto, nos ubica en una situación especial. Esa situación especial nos lleva a cumplir el deber, que el deber se establece, de acuerdo a los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución, en el marco de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias. Lo que esté por fuera de ahí, no se hace. Lo que esté dentro de esos tres andamiajes jurídicos, lo tenemos que hacer. En este caso, los policías enfrentamos los riesgos. Es un país que vive en riesgo desde hace muchísimos años. Desde cuando yo entré a la policía enfrentamos terrorismo, narcotráfico, guerrillas. Y la situación no ha cambiado mucho. Seguimos enfrentando ese tipo de riesgos y los policías vamos hacia el riesgo. Allá, por ejemplo, en San Vicente estuvimos allá. En Bajo Cauca Antioqueño estuvimos allá. Frente a 1000 policías formados, les hice una pregunta. Un paso atrás, ¿quién no quiera ir? Y todos avanzaron hacia adelante. Y si vamos a enfrentar un riesgo muy grande porque no sabemos qué va a pasar en esta vía. Explosivos, francotiradores. ¿Pero usted cree que alguien se iba a echar para atrás? Ni más bobo que fuera. No. Sí, es decir, la fácil era quedarse quieto. Sí, pero el director de la policía le pregunta al policía... No, claro. ¿Quién se echa para atrás? Pues Claro. ninguno se va a echar para atrás, general. No, pero se hubieran quedado quietos. Ajá. Pero no avanzaron hacia adelante. Sí. Es decir, vamos. Ahora, hay otra cosa que está también calando en la opinión pública y es como si a la policía se le hubiera quitado valor, general. Es decir, al policía que se le apoyaba desde el pueblo, que se le valoraba, ya no se le valora ni se le apoya igual. ¿Eso usted lo siente como director de la policía? Depende de donde esté. Depende, porque hay municipios donde al policía lo quieren, lo valoran, lo aprecian. Voy a Nueva York y los policías así, frente a una actitud hostil, no todos por supuesto, pero es el común en los cuerpos de policía tener esa imagen fuerte porque somos los que hacemos cumplir la ley. Al hacer cumplir la ley mucha gente no se satisface ni se motiva a hacerlo. Y en esa integración de esfuerzos de las autoridades, pues siempre habrá alguien que se moleste. Pero nosotros los policías tenemos ese deber de actuar, sin miramientos distintos a los de la ley. ¿Dónde he sentido el rechazo hacia los policías? Por supuesto en los delincuentes. Ellos rechazan al policía normal. ¿Quién no está de acuerdo con el policía? El que ha tenido una mala experiencia con el policía. Ese es el que más critica a la policía. Pero no es de ahora, eso desde años. Incluso yo le dije a una gerente de un banco cuando era subteniente, soy oficial ahora, lo que usted necesite a sus órdenes, no, yo no quiero nada con la policía. Eso fue en el año 1990. Entonces dijo, y caramba, esa reacción tan fuerte. Eso no es de ahora, siempre ha sido así. ¿Usted siente que el presidente Gustavo Petro quiere a la policía? Por supuesto. De hecho, el señor presidente se soporta mucho en la policía. Y no solamente el señor presidente Gustavo Petro, todos los señores presidentes. Pero también ha sido muy crítico de la policía y cuando era candidato era muy crítico de la policía. De hecho, cuando fue alcalde mayor también tenía sus posiciones fuertes frente al cumplimiento de la ley.
Siempre yo lo he escuchado él hablando del cumplimiento de la Constitución y la ley. En sus trinos habla Constitución y la ley y a nosotros nos exige eso, Constitución y ley. Pero hay gente que piensa que el presidente no quiere tanto a la policía, ¿cómo le parece? No, yo siento ese aprecio de parte del señor presidente y del gobierno, porque los cuerpos de policía, o particularmente la Policía Nacional de Colombia, independientemente del rostro político o del partido que vaya gobernando, siempre tiene una misión, cumplir la Constitución y la ley. Luego, ahí no hay ningún tipo de arandela adicional que prohíba o amenace o que, por el contrario, disponga una mayor acción. Es la misma. Uno habla con policías como periodista y algunos están desmoralizados, general. ¿Usted ha percibido eso como director? No. ¿No? La verdad no he sentido eso cuando he estado en territorio que he sido. Todas las semanas salgo a las diferentes partes del país, me faltan algunas, por supuesto. Pero no, yo veo, por el contrario, una proclividad a la acción. Es decir, conocen ya, digamos, el tema siempre es el temor a actuar, Sí. pero no es de ahora, siempre ha sido así. Cuando yo llegué a Cartagena como comandante, hubo una situación particular. Mi antecesor me reportó 2 abatidos durante su gestión, es decir, 2 personas que intentaron agredir policías y fueron muertas. El primer año que estuve allá hubo 4 personas muertas, en procedimientos legales, por supuesto. Cuando yo les expliqué a los policías qué sí pueden hacer en materia de derechos humanos, porque normalmente el discurso es qué no puede hacer, entonces los policías no saben si pueden o no. Y mire, usted sí puede hacer esto. Y traemos las convenciones supraconstitucionales, por supuesto, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde usted puede hacer esto. Ya los policías se llenaron de motivos y vamos fuertes hacia adelante. Entonces, es cuestión de conocimiento de las normas. Cuando las conocen son muy fuertes. En diferentes escenarios, por ejemplo, el paro de taxistas, podemos hacer esto. Y el que no quitó el carro, usamos la fuerza. El presidente había prometido que en el día 1 de su gobierno se acababa el ESMAD y no se acabó. En el día 1 de su gobierno, el señor presidente me dijo, mire, toda nación necesita un grupo especial que contrarreste motines, disturbios, eso es normal. Cuando no teníamos el ESMAD, teníamos la fuerza disponible y los resultados no eran los mejores, que no era una fuerza entrenada, equipada, capacitada, ni psicológica ni físicamente apta para eso. Este grupo que tenemos ahora de 5.000 hombres y mujeres, puede caer la granada al lado y ellos no. Prueba de ello en San Vicente. De los 78, 5 los vi mal. Incluso hasta furiosos. El resto como si vinieran de una reunión normal. Ya cuando los subimos a los helicópteros y los 2 aviones los sacaron hacia Neiva, cambiaron esos 5, cambiaron ya. O sea que el presidente, digamos, tuvo que actuar así frente al ESMAD, que el ESMAD no se acabe, porque la realidad, siendo presidente, es distinta a la de hacer política cuando se quiere llegar a la presidencia en una campaña. No, es que, digamos, ese tema de la manifestación pública que termina en protesta y que a veces genera, por supuesto, una situación que traspasa los límites de la ley, siempre se ha presentado, siempre. Es decir, eso no. Claro, pero ¿por qué cambió de opinión el presidente? Las realidades, por supuesto, es decir, pero él lo sabe, el señor presidente me lo dijo a mí, mire, a mí cuando me ataquen, la idea es que el ESMAD sea lo último, y así está haciéndose cumplir. Primero mandamos el grupo de fuerza disponible, a veces no es tan efectivo, en el 90% no es efectivo, y tiene que entrar esa unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Déjeme poner una pausa allí. Y yo le quiero preguntar desde hace tiempo, por un tema que usted me cuente todo, ¿cómo es el tema de los exorcismos general en la policía? Cuénteme todo eso que me parece, me da tanta curiosidad. ¿Cómo funciona eso? Es un tema bien complejo. De hecho, el solo hecho de hablar de eso ya genera pupa, ya el maligno se pone bravo. Es que, es decir, la existencia del diablo es cierta. Yo lo he visto, lo he percibido. Para muchos es una fábula y para otros no es creencia. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice. Él se niega a sí mismo. Pero yo veo la presencia de él en muchas situaciones. Déjeme contarle algo, por ejemplo, mi querida doctora Vicky, cuando las protestas, 2.000, 3.000 personas pasando al frente de 7 policías que estaban solamente con chaqueta, casco y escudo. Yo llegué a apoyarlos, llegué con un mayor, con una patrullera y con un patrullero, o sea, éramos 10. Cuando los muchachos de la primera línea se nos pasaron al frente, sí, eran como unos 34, alcancé a contar esa vez. Yo saqué mi crucifijo y lo coloqué encima. Eso fue más fuerte. O sea, ¿usted percibió el diablo ahí entre esos muchachos de la primera línea? No, yo no percibo nada. O sea, no tengo ese carisma. ¿Pero por qué sacó entonces el crucifijo? Porque entendemos que detrás de toda acción
violenta. hay una presencia del mal. O sea, el mal es el diablo. Digamos, para que la gente lo identifique en esta conversación. Podemos decir que sí. Que sí. Que detrás de toda acción maligna hay una acción demoníaca, sí. Pero la libertad del hombre lo lleva a hacer el bien o no. Cuando saca usted ese crucifijo, ¿qué pasa? Ellos levantan todo y se van. Los policías me miraron, no se atrevieron a preguntarme qué había pasado. El miedo que tenían en ese momento varios de ellos fue mayúsculo, sobre todo las mujeres, habían 2 mujeres, porque era mucha gente y ya habían atacado a unos que estaban en un centro comercial a unos 300 metros. Y por radio decían, nos coparon, y sí, efectivamente los coparon, y tenían armaduras, tenían gases. Estos no tenían armadura, no tenían gases, solo el escudo y el casco. Y por eso los apoyé a ellos. Yo llegué al sitio y levanté mi crucifijo, y es porque tengo una fe enorme, mi fe es muy grande. Pero general, el tema de los exorcismos, la gente está creyendo que eso es de ahora. Resulta que esto es de muchos años en la policía e incluso fue muy usado en la lucha contra los grandes carteles de la droga, digo, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, ¿o estoy equivocada? No, de hecho cuando nos bautizan hay un breve exorcismo. Todos los que nos hemos bautizado en la Santa Madre Iglesia, hay un exorcismo breve. Pero hábleme de la policía. De la policía, ¿cómo es eso sí. en la policía Claro, para perseguir los carteles? Medellín, estábamos allá en persecución de unos delincuentes. A uno de esos delincuentes lo apuñalan y lo arrojan del carro. Preferimos ayudarlo a seguirlos persiguiendo. Tomamos el pulso y ya estaba muerto. Bueno, entonces a esperar la unidad de levantamiento, de inspección a cadáver. Y de un momento empezó a arrastrarse. Entonces esa cosa fue sobrenatural. Entonces un agente, esos agentes antiguos de Medellín, me dijo, no, mi teniente, espere y verá. Entonces empezó a buscarle. Digo, sí, y aquí. Y efectivamente tenía enrollado un amuleto y lo cortó y ahí murió. Entonces ese tema, eso existe desde hace muchos años y data pues de miles de años atrás. Pero aquí en la policía lo hemos hecho, por supuesto, en acompañamiento del obispado castrense. Gracias a Dios tenemos un obispado castrense, como otros cuerpos de policía lo tienen, que nos ayudan en ese trabajo de lucha contra el mal. Usted dirá que yo tan curiosa, pero es que este tema me parece apasionante, se lo digo con sinceridad. ¿No ha sido usted el único general que ha estado de acuerdo con practicar exorcismos en la policía o para las grandes operaciones? Entiendo que otros generales, otros directores de la policía también lo hacían, ¿o no? Sí, digamos, no se metieron tanto como yo. Porque es que yo he estado en los exorcismos desde 2007. Desde 2007, ¿qué es el exorcismo? Es un ministerio de la iglesia que significa básicamente el actuar contra la acción del diablo en su poder extraordinario. Posesión, opresión, lo que llamamos como obsesión demoníaca, la infestación demoníaca o la acción directamente contra el cuerpo, que de alguna manera la persona afecta y que es visible, que se llama vejación. A personas que le aparecen rasguños en la noche, moretones, no duelen, se lo ha soñado y al otro día amanece con eso. Es decir, eso está... Existe, y es decir, si uno va al Vaticano, allá encuentra un museo donde se hace ver no solamente la presencia de las almas del purgatorio, que son las buenas, sino también de la acción demoníaca a través de sus entidades malignas. Eso existe. Y gracias a la valentía de muchos sacerdotes hemos logrado dentro de la policía contrarrestar ese mal. Por ejemplo, Mono Jojoy, fue exorcismo. ¿Cómo fue, por favor? Varias operaciones contra él y no pasaba nada. Entonces un sacerdote dijo, mire, es que aquí ustedes no le están pidiendo a Dios, y si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar. Entonces realizamos las Sagradas Eucaristías con ese propósito. Y desde Bogotá se hizo el exorcismo, es decir, cuando el capitán romano le dice a los ancianos, díganle a nuestro Señor que cure a mi siervo. Y nuestro Señor dice, vamos. Dice, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarlo. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado. ¿Y ahí cae el Mono Jojoy? Y aquí desde Bogotá se dijo, bueno, entonces vamos a hacer una operación. Los policías que participaron en eso, se hizo oración con ellos.
El sacerdote bendijo las armas del Estado con las cuales iba a ser objeto de persecución y funcionó, claro, porque es que es la acción de Dios. ¿Ahí quién era el director? Que no recuerdo ya, ¿el general Naranjo? Estaba Miján Naranjo. ¿Y él sabía que estaban haciendo ese exorcismo? Claro, porque es que en unas interceptaciones que se las mostramos a Miján Naranjo, hablaba una bruja. Y la bruja decía, mire, el de las naranjas y el de los pajaritos no han caído. Los otros ya cayeron. El pintadito, el otro, y el de los barquitos ya cayeron. Pero los otros no han caído. Entonces decía, ¿a qué se refiere con él? Entonces alguien dijo, pues Miján Naranjo. Entonces le mostramos ese audio a mi general. A la bruja la capturamos, porque era parte de una estructura de las FARC, con los que ella hablaba también. Y ella hacía referencia a eso. Entonces le preguntaba a alguien, ¿y por qué Miján Naranjo no cayó y el de la Fuerza Aérea tampoco? Dijo, porque rezan o alguien reza por ellos. Efectivamente, la mamá Miján Naranjo, el Santo Rosario todos los días. ¿La qué? ¿La mamá? La mamá. Luego la mamá Mijal Vargas, todos los días Santo Rosario. Entonces, ¿El general Vargas también sí, hacía estos exorcismos? Él conoció eso. Ajá. Precisamente él era el jefe del área de operaciones cuando pasó lo de este señor. Lo del mono Jojoy. Al principio, pues por supuesto, incrédulos, pero ya cuando se les muestra, incluso el director de inteligencia, alguien le dijo, mire, allá en la DIPOL están haciendo unas cosas en el auditorio para que usted se dé cuenta, eso como que es malo. Entonces él me mandó llamar y me dijo, ¿usted qué es lo que está haciendo en el auditorio? Y no, yo no, mi general, lo está haciendo es el sacerdote. Dijo, ¿pero qué es exorcismo? Y le dije, pues algo parecido a los exorcismos, que es la liberación. Entonces sacó un libro y me dijo, esto se lo traje de Roma. Entonces me entregó donde decía, exorcismos. Yo lo ojeé, me dijo, me lo leí de Roma hacia acá. Entonces ya sé que es lo que están haciendo, síganlo haciendo. Y le volví el libro. Porque el diablo existe y nuestro Señor lo ataca, por supuesto. Ya hablamos de Jojoy. Otro caso así que se ha reconocido donde ha funcionado el exorcismo para dar un positivo, digámoslo así. O sea, en todos los casos del Estado Mayor de las FARC, todo fue con ¿Raúl Reyes? Raúl Reyes, por supuesto. ¿Cómo fue el de Raúl Reyes? Raúl Reyes, como estaba del otro lado del Ecuador y se movía hacia la frontera con Colombia, tenemos que tener el punto exacto. Entonces el sacerdote tomó la foto del mono Jojoy, de Raúl Reyes, e hizo una oración como ellos se protegen también con sus entidades malignas, donde rompía esa acción maligna, y eso lo hizo ser visible. Entonces lo que no funcionaba empezó a funcionar. Entonces no, ya apareció la X donde está él en este momento. La ubicación. La ubicación exacta. Es decir, eso se logró a partir de eso, porque antes no funcionaba nada. Alfonso Cano, por ejemplo. Alfonso Cano también, todas, es decir, cuando... O sea, todos estos grandes cabecillas de las FARC usaban brujería para protegerse. Sí, claro, todos los delincuentes, todos lo usan. Y ustedes lo que hacían era como quitar ese... Romper eso, sí. Romper eso a través de los exorcismos. Así es. En un caso con las autodefensas gaitanistas, se abatió un blanco de ellos, le disparaban y no caía, entonces acordaron, dijo, hay que rezar el Padre Nuestro mientras disparamos. El intendente... ¿Y se reza el Padre Nuestro mientras se dispara? Sí, claro. Ellos se acuerdan, porque antes de salir a esas operaciones se les dice, se bendicen las armas, dice, mire, disparen, pero recen. Entonces el intendente disparó rezando y lo abatió. Ajá. ¿Usted por qué no fue sacerdote? ¿Por qué se volvió policía en vez de sacerdote? Por culpa de mi esposa. ¿Sí? Sí, claro. Cuando la vi a ella me enamoré de ella. ¿Y ahí perdió el año? Sí, ahí estamos, por gracia de Dios. ¿Cuánto lleva casado? Ya vamos para 30 años. ¿Hubiera podido ser sacerdote o no? No tenía vocación. Estuve aquí en el centro Don Bosco, un colegio hermoso, sí, donde nos enseñaron muchos valores y virtudes, muy buenos ciudadanos. Sí. Y de hecho decían, bueno, Sanabria va a ser el sacerdote de 11B y fulano de tal del 11A. Pero usted no fue sacerdote por el gustico, como dice Uribe. Sí, como dice San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 7, si les gusta, cásense. Ajá. O sea, sí, pero así no, si les gusta, cásese. ¿Y le tocó casarse? Claro, me casé. ¿Porque le gustaba mucho? Sí, las piernas de mi esposa eran muy bonitas y dije, ella va a ser mi esposa. Óigame, general, esa historia realmente es increíble, increíble. Este tema realmente es fascinante. Entre otras cosas, el presidente Santos en su momento sabía, o el presidente Uribe en su momento sabía que este tipo de prácticas las tenían en la policía. No sé, hasta ya no llegaba de pronto mi órbita de acción, no sé si ellos lo sabían. Mijal Vargas sí lo supo, porque él cuando cayó por primera vez, Raúl Reyes, cuando cayó primero, me refiero
de ese grupo, él entendió que eso funcionaba. Después la Dijín, eso fue Dipol, después la Dijín dijo, oiga, en Dipol están haciendo algo, hagámoslo acá también. Entonces fuimos a Dijín con el sacerdote y ahí fue donde cayó Mono Jojoy. Entonces ya se dieron cuenta que funcionaba. Pero no me contó lo de Alfonso Cano. Lo de Alfonso Cano era un objetivo del ejército, pero no nos reunimos con ellos, pero sí desde Bogotá se hizo todo el trabajo, digamos, de oración. Porque es una lucha entre el bien y el mal, como dice Efesios, Juan Pablo a los Efesios capítulo 6, 10, en adelante, es una lucha espiritual, no es una lucha contra carne y huesos, es una lucha espiritual. Hay mucha gente que no cree en eso, pero... ¿Qué les dice a los que no creen? De pronto van a leer o a ver esta entrevista y se van a reír, van a decir que usted y yo estamos locos. No, yo los invito a que vayan a un cementerio a las 3 de la mañana solos, a las 3 de la mañana, en medio de la oscuridad. No, usted me hace dar nervios y todo, el corazón se me pero pone les como... aseguro, doctora Vicky, que ellos no van a ir. Ajá. O sea, no tienen esa valentía de ir, porque el alma sabe que va a enfrentar a las 3 de la mañana en un cementerio, solo, no acompañado, solo. ¿Qué enfrenta? Una presencia de almas muy fuerte. ¿Pero buenas o malas o buenas y malas? De todo, hay de todo, de todo. Entonces, y no lo van a hacer, yo sé que no lo van a hacer. No creen, pero no van a ir. Y en los medios han salido muchos casos donde niños y niñas de colegios han quedado en situaciones terribles por ponerse a jugar con cosas. Sí. Lo que llaman no se la explican. ouija. Claro, la ouija, esa ouija, y eso es lo que está saliendo, que hablar directamente con los niños a través de una tabla, eso también es muy peligroso. No se puede hacer. Sí se puede, pero si lo hacen es terrible porque ahí liberan acción maligna muy fuerte. En la escuela nos pasó, mis compañeras jugaron con eso. ¿Y qué les pasó? Pues lastimosamente muchas fueron atacadas en sus General, hogares. cuénteme la historia del día que usted a las 3 de la mañana sintió que le tocaban la ventana de su casa. ¿Se acuerda que me contó esa historia un día? Claro, doctora. ¿Cómo es esa historia? En la escuela de cadetes pasó una situación compleja. Una cadete médico empezó a llorar y otra la sacudió, pero con una midriasis profunda, es decir, los ojos negros, y empezó a hablar en otro idioma. Gritaron, y cuando gritaron ella salió expelida contra la pared como si alguien la hubiera empujado, tipo película. Entonces llamaron a sacerdote, el sacerdote me llamó, me dijo, yo no estoy en Bogotá, ayúdeme. Y dije, no, pues que son las 10 de la noche, yo a esta hora no puedo ir. Y dijo, no, vaya al otro día. Entonces nos fuimos con el padre Silverio, el general Silverio, nos fuimos al otro día, atendimos a los cadetes. Todos hablaban del caso, todos asustados, todos eran como unos 300 asustados. Entonces el comandante de compañía dijo, todos a misa. Ahí sí, todos a misa y todos. Entonces dije, bueno, vamos a misa también. Cuando llegué estaba una cadeta inclinada y la sostenían dos muchachos y gritaba que qué le pasaba. Una cosa espectacular porque pues eso ayudó a que mucha gente creyera. Ahí hicimos una oración y la muchacha otra vez quedó en su lugar, otra no podía abrir los ojos. Bueno, entonces llamé a otro sacerdote y le conté, le dije, mire, me está pasando esto. Dijo, tenga cuidado, usted está enfrentando al diablo y él es un ser muy poderoso. Salvo que usted tenga el don de la liberación, hágalo, pero si no, no se meta porque se la cobra. Y no vaya a que le golpee diciéndole no se meta conmigo. Efectivamente al otro día, es decir, me acosté 3 de la mañana en la ventana, 3 golpes. Miré 3 de la mañana. ¿La ventana de la casa? Del apartamento fiscal. Sí. Entonces, claro, dije, pues no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Vamos para adelante. Y ese mismo día otra acción de liberación. Porque maligno nos tiene miedo a nosotros. Pero usted tiene ese don de la liberación entonces. No sé, doctora Vicky. Pero digamos, aquí en esta oficina han pasado casos de gente ¿Sí? que no se halla. Y si yo, entonces, hagamos una oración. Yo no puedo, porque no soy sacerdote ministerial, yo no puedo ordenarle. Pero sí puedo orar, puedo pedirle a Dios nuestro Señor que sea misericordioso con la opresión maligna que tiene esa persona o que pueda tener. Y sí se manifiestan cosas. En alguna oportunidad alguien me empezó a hablar muy feo, un sargento mayor retirado, empezó a hablarme muy feo, me criticaba. Y empezó yo con esa mansedumbre que a veces me caracteriza, hasta que llegó un momento entonces le dije, mire, mentalmente le dije, mire, ¿quién habla? Entonces él se cayó y volví y se levantó, con los ojos negros. Me dijo, usted ya sabe, pero si usted ya sabe. No, usted me va a ver, ¿cómo así? Entonces cogí el crucifijo que siempre me acompañó, pero tengo tantas imágenes. Sí.
Y lo que hice lo puse de frente y empezó a hacer manifestaciones malignas. ¿Y estaba usted solo con él? Sí, solo. ¿Y hacía ruidos con la Sí, voz? claro, claro. Eso fue espectacular. Entonces, ¿Y qué pasó? ¿Cuánto duró? ¿Cómo no, fue yo eso? coloqué el crucifijo nuevamente en el escritorio y algo volví, se agachó y siguió alegando. Pero era como que se sintió un poco mal y miraba. No se dio cuenta de lo que pasó, pero sí se sentía mal. Entonces yo creo que lo mejor es que se vaya. Y se fue. Y así me han pasado varias veces. Me ha pasado varias veces porque... Sí, tómeme las manos. No, aquí no va a Aquí pasar no va a nada. pasar nada. No, cero. no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque no estamos en oración. Ore. No, pero ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de muchas personas. ¿Y ahí no Tiene se que puede? ser algo reservado, sí. Tenemos claro. que estar solos. Claro, nuestro Señor dice, cierra tus ojos, entra en tu cuarto y ora al Padre que ve en lo secreto. Tiene que ser una cosa muy reservada, Ajá. por el mismo riesgo que hay. De hecho, cuando se hacen exorcismos y liberaciones, los sacerdotes piden que las personas no creyentes se salgan. Y los que están afuera, no creyentes y Yo sí creyentes, creo, por si acaso. pero los no creyentes y creyentes dice, quédense afuera, porque ya aquí empezamos. También el señor Coronel Rodríguez también me acompañó una vez donde... ¿Me crees si le digo que me está haciendo el corazón así, pum, 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 pum? Sí, claro. De nervios. Sí, señora. Es una historia tenebrosa. Sí. El señor Rodríguez una vez lo iba a atacar un demonio en un auxiliar. ¿Quién? ¿A Rodríguez? ¿A Mauricio? Sí, a Mauricio. El coronel. Rodríguez. Y con un crucifijo lo paramos. Se estrelló contra las bancas y bueno, pero era una presencia demoníaca. Porque hay personas que mueren sin confesión y que se condenan, espíritus malignos y demonios, que son los de la corte maligna, que son entidades muy fuertes. Contra Pablo Escobar y el cartel de Cali se hizo eso. Claro, también. ¿Y funcionó? Yo no, porque yo Usted en ese no- momento no no era estaba, tan sí. crédulo. No, sí estaba. Yo estaba en ya, Medellín. pero en no ese era tan momento sí se crédulo. hizo. Sí, porque él utilizaba mucho eso. La brujería. Muchísimo, muchísimo. Entonces el obispado castrense también entró a mediar en eso. Un tipo como Iván Márquez, un tipo como, digamos, Otoniel, los jefes del ELN, el COSEC, ¿esa gente utiliza eso? Altamente probable, sí. Pues es decir, cuando nosotros vamos a los allanamientos encontramos rituales, Ese tipo de cosas. monumentos, altares demoníacos. Pero yo digo, es gente que se dedica al mal. Esa gente que se dedica al mal, independientemente de si lo llama o no lo llama, si hace brujería o no, esa gente general, ¿esa gente está poseída por el diablo? Es altamente probable. Por ejemplo, en el caso que les decía que el sargento disparó y rezó, cuando se acercaban al cuerpo tenía dentro de su vestimenta un amuleto. Él creyó, el policía creyó que lo podía coger como trofeo de guerra. Cuando lo quitó, él hizo así y cayó. Para quitarle esa presencia maligna, eso fueron como unos 6 meses. No puede ser, Una general. cosa fuerte, fuerte, fuerte. Y testigo de los mismos comandos que acompañaban al policía y lo llevaban a las sesiones. Y claro, creyeron, esto es cierto. Y él era una entidad tan fuerte que era muy, muy débil. ¿Cuántas veces va usted a misa en la semana? Todos los días. ¿Todos los días? Todos ¿De los mañana días. y noche o solamente una vez? No, solamente en la mañana. En la mañana. Sí. ¿Cuánto dura esa misa? 40 minutos. ¿Reza el rosario? Sí, todos los días también. ¿Lo hace solo o lo hace con quién? Normalmente solo. Ajá. ¿Cómo se volvió usted tan piadoso, tan religioso, tan creyente? Cuando un sacerdote me dijo, acompáñame a rezar por esta persona, yo pensé que era cogerse las manos y vamos. Digo, bueno, pues vamos, no quita nada. Y esa persona se me deslizó como una gelatina y entre 7 no podíamos sostenerla, nos arrojaba lejos y gritaba. Y después, por vergüenza, no le pregunté al sacerdote qué era eso. Entonces me puse a leer. Ya después en otras situaciones ya le pregunté, bueno, ¿y esta persona por qué tiene eso? Y me explicaba. Entonces ya empecé a aprender más de esa situación desde el año 2007. O sea, a partir de ahí, pero realmente en el año 2009 fue que ya empecé fuerte. 2007 a 2009, 2 años buscando entender muchas cosas, pero 2009 para acá es el que todo me lo da nuestro Señor. Él me da todo y por qué tengo que ponerme a Él. ¿Y a usted no le da pena ni vergüenza No. contar estas historias de lo que usted cree? No, claro, es más, nuestro Señor dice el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré delante de los ángeles de esa persona, entonces por eso no, por puro amor a Dios. Que digan lo que sea. Sí, es decir, es mejor, entre más me critiquen, me santifican. Más lo fortalecen. Entonces, no sufro, a mí me gusta que me ataquen, y más si es por la fe, me encanta.
General, también hay, no sé si sea un mito, usted me lo contará, pero entonces lo que dicen es que ya no están sacando policías de la institución por corrupción, sino por infidelidad. ¿Eso es verdad o es un cuento? No, ojalá se pudiera, pero no se puede. Porque es que una persona que es infiel no desprende garantía. A un policía le puede decir, mire, si usted se porta infiel con mal. su mujer. Sí, claro. Si usted se porta mal, si usted es un ladrón, si usted es corrupto, lo retiro. Eso no los afecta. Es decir, ellos se cuidan. Sí. Entonces, una persona con virtudes y valores sí desprende garantía. Una persona que efectivamente sí le tiene respeto a Dios. Uno sabe que es incorruptible. De resto, la tentación llega, le ofrecen dinero y cae. Pero si está con Dios, ni siquiera llega la tentación. Perdóneme la pregunta, ¿usted ha sido infiel? No, para nada. ¿Nunca? No, nunca, nunca. ¿Y cómo ha hecho para no caer? Nuestro Señor dice, en una victoria tiene que haber batalla, tiene que haber caídos y heridos. Entonces, una batalla espiritual tiene que haber tentaciones. Superar las tentaciones como nuestro Señor nos lo enseñó. No nos dejes caer en tentaciones, eso. Que vengan todas, pero no caer en la tentación. ¿Pero le coquetean? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no, porque saben que... Que usted se les pone firme. Sí, o sea, las que me conocen, que es la mayoría, saben que yo no caigo en eso. En eso. Hay de pronto una persona que no me conoce y empieza a hacer coqueteos, pero obviamente... ¿Y usted qué hace en esos casos? No, le digo, no, pues gracias a Dios casado por la Santa Madre Iglesia, felizmente casado. Así las espanta. Claro, que el Señor, nuestro Señor la bendiga y la cuide. Ya con eso saben que yo no caigo en eso. Oiga, general, ¿y usted qué piensa del policía infiel? Que el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Ajá. Entonces, Es como tramposo. Sí, no es de confiar. No es una causal de retiro como lo era en los años 70 y 80, que eso sí era causal de retiro de la policía. Era una falta gravísima el ser infiel a su señora. Ahorita no, ya no lo es. Conozco varias personas que le son infieles a su mujer. Yo no me meto en su vida privada, eso sí, a cada quien. Pero si traspasa los umbrales de lo privado a lo público, tenemos que actuar. Ahora, por ejemplo, un coronel acechando a unas mujeres, es que ya eso es acoso sexual. Artículo 210A del Código Penal, es decir, ya sea acoso sexual es delito, toca tomar acciones. Pero si son situaciones en donde la mujer no se siente afectada, no se da a conocer, pues no nos enteramos. Se sabe que es coqueto, pero no traspasa esos umbrales, pues sigue porque no hay una causal de retiro. Pero normalmente esas personas infieles terminan haciendo cosas malas. Me decía el señor ministro, ¿este coronel por qué se va? ¿Porque se metió con esta patrullera o por qué se va? Le dije, no, señor ministro, no tanto porque se metió con la patrullera, sino que la patrullera se peculó un poco de plata y él se dio cuenta y no hizo nada. Claro. Entonces ahí ya la cosa cambia. El que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. General, usted puso un mensaje, el encanto de la mujer alegra a su esposo y si es sensata lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor, una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto. Nada vale tanto como una persona reservada. Algunas mujeres se sintieron ofendidas el Día de la Mujer por ese mensaje. Y muchas agradecieron. Es un mensaje tomado del libro Eclesiástico, capítulo 26, que es un texto de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, donde nuestro Señor, a través de ese libro, nos da unas enseñanzas, es como un código de conducta bien bonito. O sea, si uno lee el Eclesiástico, empieza diciendo, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. O sea, vas a servir al Señor, te van a dar duro. Pero de ahí en adelante empieza a hablar tan bonito de las cosas de la vida. Incluso dice que es no pecado, pero sí es de mal gusto colocar los codos sobre la mesa. En el Eclesiástico 31 nos da un código de conducta muy bonito. Y en eso le hace un homenaje a la mujer. En ese Eclesiástico 26 y en Eclesiástico 36. Es un homenaje. O sea, le rinde ¿No era una tributo a la ofensa? mujer. No, por supuesto que no. Es un homenaje. Incluso Quienes se al inicio, ofendieron lo tomaron como, ay, el director de la policía está diciendo que las mujeres calladitas se ven más bonitas. claro, y que sumisas, ¿sí? No dice Sí. que sumisas, dice discreta, o sea, una mujer discreta, una mujer alegra el corazón del hombre. ¿Qué es una mujer discreta? Una mujer discreta es la persona, junto con el hombre, que calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar. Es decir, anuncia y denuncia, eso es ser discreto. ¿Y hay que ser discreto el hombre también? Claro. ¿O solamente la mujer? No, todos tenemos que ser discretos todos. Han dicho que entonces usted es machista, por eso. Pues yo no sé si ser machista sea querer profundamente a la mujer, pero porque a veces me pasó algo muy curioso una vez que estuve en Francia, en el metro. Una mujer, me paré, por favor siéntese, me trató, me humilló, me dijo, ¿usted qué le pasa? Pero en su idioma, por supuesto, pero me traducía al que iba conmigo. Entonces dije yo, ¿será que le cedo o no le cedo el puesto? Y dijeron, pues sigamos siendo como somos. Entonces cada vez le cedía el puesto a la gente que agradecía, sobre todo las señoras de mayor edad.
había jóvenes que se ponían furiosas, lo tomaban como un coqueteo, y sobre todo como que, ay, entonces no puedo estar aquí de pie. Pero eso no choca contra lo que yo pienso, o sea, no es ser machista, sino que a la mujer hay que protegerla, amarla, quererla. De hecho, nuestro Señor no quiso llegar como Adán, así, sino a través del vientre materno. Y perdóneme la pregunta, ¿usted cree digamos, no sé, en lo que dice la Biblia, que las mujeres nacimos de la costilla de Adán? Pues hay varias cosas en el Génesis. Ahí sí como que la embarraron en esa Biblia, porque ¿cómo No así sé. que uno salió de la costilla? Pero es que mire, Vicky, que al principio dice nuestro Señor, hombre y mujer los creó. Es decir, antes de crear a Adán y Eva, habla de que creó al hombre y a la mujer. Entonces yo le pregunté a un sacerdote exorcista, porque a los sacerdotes que no son exorcistas les preguntaba y no me dan respuesta. En cambio, un exorcista me dijo, sí, claro, antes de la creación de Adán y Eva, una creación de algo que pareció al hombre y algo pareció a la mujer. Por eso Luzbel, Satanás hoy en día, se pone bravo cuando dice creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, cambia eso que ya había a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay muchas cosas en esa parte del Génesis que en teología pura habría que explorar, pero durante muchos años se ha manejado ese tema de que la mujer nació del hombre. Puede ser una alegoría, puede ser algo que donde simplemente quiera significar que están tan unidos los dos. ¿Sabe por qué le digo que es un cuento raro? Porque sin una mujer usted no nace. Sí, claro, por supuesto. Porque resulta que todos los hombres que hay en el mundo los parió una mujer. Y las mujeres, así es, así es. Así es. O sea que es muy raro que hayamos salido de una costilla. Eso sí es un cuento muy chimbo. Sí, no, pues puede ser una alegoría, pues algo pero definitivamente la mujer, mi esposa, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas, mis hijas, el respeto más grande por ellas, el amor profundo hacia ellas y hacia todas las mujeres. General, ¿por qué cada vez que usted, he notado en esta entrevista y usted me dice si es verdad o no, cada vez que usted menciona o mencionamos la fuerza del mal, Luzbel, el diablo, usted echa una bendición, así como, ¿cierto? Sí, claro. Eso me lo enseñó un exorcista. Me dijo, cuando usted dice Dios y patria, se hace presente Dios. Por eso sígalo diciendo Dios y patria. Dios y patria. Así no sean creyentes, pero dice Dios y patria, buenos días, mi coronel. Ahí se hace presente Dios. Pero cuando usted dice una grosería o menciona el nombre del maligno, también se hace presente. Pero eso, ante esa presencia hay que contrarrestarla con... ¿Qué tal que querían quitar el Dios y patria? ¿Cómo le parece? Sí, claro. Es decir, nunca se atacará a la persona, siempre se ataca a Dios. Es a Dios a quien atacan. Pero eso en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Gamaliel, que fue uno de los sacerdotes, de los ancianos más letrados, que fue incluso el docente, si se quiere decir, de San Pablo, sacó a todos y les dijo, mire, ancianos, escribas, fariseos, tengan cuidado. Porque si esto que están haciendo estos tipos es cosa de hombres, eso pasa. Pero si es cosa de Dios, tengan cuidado. No ya sea que sin darse cuenta se estén enfrentando a Dios. Y ese es el tema. Hay gente que se enfrenta a Dios sin saberlo. Aquellos que quieren quitar el Dios y patria de la policía se están enfrentando. Claro, por supuesto, porque es decir, querer quitar a Dios del camino. Dios no se pone bravo ni triste, Él es el poderoso, el dueño de todo, Él no se pone bravo. Pero si hay alguien que hace el trabajo del mal, es decir, el que se enfrenta a Dios, lo ataca. Es decir, ese adagio de los abuelos que decía, mal paga el diablo, a quien bien le sirve, esto es real. Por el hecho de aliarse con él no va a significar que lo va a apoyar, lo va a querer, no, le va a dar más duro. General, para cerrar el tema de los exorcismos, que nos quedamos en esto, nosotros íbamos a hablar del clan del Golfo, de mil cosas, pero le confieso que esto me parece realmente fascinante. ¿Cómo se hace? Primero, ¿quién hace el exorcismo? ¿Un sacerdote o un obispo? La sucesión apostólica, es decir, de los 12 apóstoles, incluyendo Matías, que fue el que reemplazó a Judas, el traidor, es hacia los obispos, hacia el Papa Pedro, hacia el Papa Francisco. Los demás apóstoles a los obispos, ellos tienen el poder. Cuando nuestro Señor le dice a ellos, a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que se lo retengan, quedan retenidos. Les dio mucho poder nuestro Señor a los apóstoles, y esos obispos se ayudan con los sacerdotes, o sea, el poder lo tienen los obispos. Pero ¿quiénes hacen los exorcismos en la policía? Los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Y nos puede contar qué sacerdotes, quiénes son? Son muy perseguidos. ¿Sí? Son muy perseguidos los sacerdotes. De hecho, los mejores exorcistas de Colombia están fuera del país, porque son perseguidos. ¿Y entonces quiénes vienen a la policía si están los mejores por fuera? Es decir, ellos actúan sin conocimiento. O sea, no se pueden decir los nombres. No porque los son van muy a atacados. perseguir. Sí, claro, van a ser perseguidos. ¿Y cómo se hacen? ¿Cómo son? ¿Qué hay? ¿Cuáles son los requisitos para hacer Eso es un don. O sea, nuestro Señor da carismas, Él lo regala a quien quiere. Bueno o malo, da carismas. Ya sabrá esa persona cómo los usa. Pero los dones son
un premio a la virtud, al ejercicio virtuoso da un don, nuestro Señor es decir, un premio. Muchos empiezan con carismas, es decir, ve, tan raro, estoy hablando con usted y sentí esto, entonces, digo, y sí, yo tengo eso. Entonces por ahí empieza el sacerdote como a entender cosas. Hay otros que ven, entonces, yo estoy viendo como aquí en el estómago algo, ¿usted le duele? Digo, y sí, tengo una gastritis terrible, entonces empiezan a entender que tienen un carisma. Hay otros que en ese ejercicio virtuoso y tienen esa fe tan profunda que deprecan y ordenan y ya eso les hacen caso. ¿Deprecan? O sea, dan las órdenes. Pero se dice Sí, deprecación, es decir, ellos ordenan y le cumplen. Hay mucha gente con presencia maligna y no lo sabe. Tienen dolores de cabeza, le duele partes del vientre, la espalda. Eso es el signo de presencia maligna, no lo saben. Hay mucha gente que muere incluso teniendo esa presencia maligna y nunca se dieron cuenta de ello. Porque no hay una acción fuerte buscándolo y actuando contra esa presencia. Uno podría decir que el director de la policía, que tiene que enfrentar la criminalidad, el mal, todos estos grupos armados, hoy en particular con Henry Sanabria, lo que hay es como una clara identificación de que se pelea contra estos grupos, contra la criminalidad, pero también contra esa entidad del mal, contra ese diablo, contra esa... Y ya me toca echarle la bendición porque ya usted me asustó si no se la he hecho. San Agustín decía, ora et labora, y San Pablo también, ora y trabaja y ora. La idea es acción. Sí. Nuestro Señor coloca las autoridades, Romanos 13, toda autoridad viene de Dios y las que existen por Él fueron impuestas. Luego, quien se pone en la autoridad se pone a Dios, eso es palabra de Dios. Decir que nosotros vamos con la fuerza de Dios, eso es absolutamente claro. Y ellos son la fuerza del mal, del diablo. Ellos son la fuerza del mal, entonces chocamos esas dos fuerzas, por supuesto es más poderosa la fuerza del bien, siempre el mal será derrotado, siempre, pero hay que tener esa ayuda, porque nuestro Señor lo dice en San Juan 15, sin mí nada puedes hacer. Entonces bajo esa consigna, yo encomiendo por eso en la mañana a nuestro Señor todos los planes, y digo, Señor, voy a hacer lo tuyo, tú haz lo mío y ya. Entonces lo mío vamos a empezar a trabajar por estos planes, nos reunimos, estas estrategias, y me dicen, bueno, mi general, frente a esta situación, que no, pues obviamente la captura, pero si hay que abatirlos, abatimos, no tiene problema. Entonces me miran, me decía, ¿usted hablando de matar gente? Digo, claro, David y Goliat. David, cuando se enfrenta al gigante, a Goliat, le dice, Goliat, me vienes a mí como un perro, yo no soy un perro, con unas piedras. Y tú vienes contra mí, contra lanza, jalón y espada. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos a los que tú has desafiado. Es decir, eso siempre ha existido. Es decir, la lucha contra el mal. De hecho, en el catecismo de la Iglesia se habla de la muerte por parte de las autoridades del que intenta matar a otros. Eso también está escrito. En el libro del Éxodo, capítulo 21, el que mate a otro que esté hurtando es legítimo. Es decir, por eso también se habla de eso. Es decir, religiosos, amantes de Dios, pero firmes en el cumplimiento de la Constitución y la ley. ¿El aborto qué es? El aborto es matar a una personita que se está formando y el artículo 91 del Código Civil dice hay que proteger la vida del que está por nacer. Eso es un Y cuando texto se permite hermoso. el aborto en un país, ¿qué es lo que se está haciendo? Teológicamente, es decir, Porque se habla es de proteger el derecho de las mujeres. claro, ahí de chocan decidir con dos su situaciones cuerpo. bien complejas. Por un lado, lo que dicen los hombres y lo que Dios dispone. Entonces, si uno se enfrenta a Dios, siempre las cosas van a terminar mal. Yo también he tenido casos en donde se me han presentado mujeres que han abortado y me dicen, mire, necesito hablar con usted, cuando son civiles. Cuando son policías, mi mayor, mi coronel, necesito hablar con usted. No sé por qué, pero les he dicho, ¿hace cuánto abortaste? Y se quedan, y no es que una voz me hable, nada, sino que entiendo que es por eso. Y se ponen a llorar, dice, hace 10 años, hace 5 años. Y me he confesado 30 veces y siento ese mal internamente. ¿Qué pasaba antes de la llegada del Papa Francisco? Solamente los obispos podían perdonar el pecado de aborto. El Papa Francisco, mire, hay tantos casos de aborto que les doy la autoridad a todos para que perdonen el pecado de aborto, porque ese era uno de los que decía nuestro Señor, los que quedan retenidos. Es un pecado mortal. Un pecado entonces. muy grave es matar. Quinto mandamiento, Hay no pecados matar. veniales, ¿no? Sí. Y mortales. Exactamente. ¿Este es mortal? Y capitales, este es mortal. Que atenta contra la vida y se promueve por parte de la Iglesia la protección a la vida. Y el Código Civil, y repito, lo dice, hay que Y proteger la la vida que mujer está que por nacer. aborta, ¿qué hay en ella? ¿Está ejerciendo un derecho o está...? Es un derecho, por supuesto, de acuerdo con lo que está haciendo la Corte Constitucional. Es un derecho, lo ha dicho así la Corte Constitucional.
Pero lo que yo digo desde el punto de vista teológico, que es otra lectura que hay que hacer, hay otras situaciones que pasan. Incluso yo a veces digo, ¿por qué la iglesia no lo dice abiertamente? Y yo sí lo digo abiertamente dentro de la institución. ¿Cuál es el problema de abortar? Todos venimos con pecado original, salvo la Santísima Madre. Entonces el pecado original nos lleva a ser malos desde el vientre materno. Entonces por eso se habla del bautismo. El bautismo rompe ese pecado original. Un bebecito que muere dentro del vientre materno, por supuesto, tiene una situación bien compleja porque al no ser bautizado, pues no nace al mundo espiritual. Por eso en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, lo dice. Así el abortado se pierda en la oscuridad, donde su nombre nunca se recuerde, habrá tenido más descanso que este hombre. Y hace una narración de lo que pasa con el que se aborta. Se pierde, es lo que se llama en el mundo teológico el limbo, porque no está ni en el cielo ni en el infierno, está en una situación ahí como compleja, porque por sí mismo no ha hecho nada malo, pero no ha sido bautizado. Entonces lo que se busca por parte de la iglesia es bautizar a los no nacidos, para rescatarlos. Pero como somos libres, eso me lo explicó un exorcista, él ha visto cómo cuando bautiza a un abortado, unos suben y otros descienden. ¿Quiénes ascienden? Los que perdonan a sus padres. ¿Quiénes descienden? Los que mantienen ese odio, porque se genera un odio cuando se aborta, un odio muy fuerte. General, otro tema que es muy sensible, y más en estos tiempos, es el tema de las libertades sexuales. Usted como director de la policía que tiene que comandar a tantos hombres y mujeres, ¿cómo ve este tema de las libertades sexuales, de la homosexualidad, de las comunidades LGBTIQ? ¿Cómo lo ve? Normal, es decir, artículo 16 de la Constitución, libre desarrollo de la personalidad, eso es absolutamente claro. Entonces se protege, por supuesto, porque hay personas que intentan agredir a las personas de esa comunidad. De hecho, alguna vez yo lo dije, miren, no se metan con ellos, no les hagan burlas, no los molesten. Y me confundieron, pensaron que yo hacía parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente. ¿Lo han señalado de eso? Sí, en alguna oportunidad por esa situación me dijeron eso. De hecho, ¿Que usted era gay? Claro, de hecho uno de ellos subió y se me presentó allá y me habló raro. Y le dije, momenticos, pero yo lo que acabo de decir es para protegerlos. Pero no significa, no, un momento, respete, no, ¿cómo así que venga que usted aquí a coquetearme a cuento de qué? Sí. Fue una situación bien incómoda, bien incómoda. O sea, ¿usted respeta? Claro, respeto y hago respetar, porque nuestro Señor lo señala. Nuestro Señor busca que la gente siempre se acerque a Él. Y entiende, general, que Dios quiere igual a todas esas personas que a un heterosexual. Por supuesto, es igualito, eso no hay distinción de nuestro Señor hacia ellos. Alguna vez yo reuní un grupo de mi unidad, hace varios años, y les dije, mire, hay que tener cuidado, porque la Policía Nacional es de las 4 fuerzas, es la que más personas tiene con VIH. Después le sigue el Ejército, después la Armada, después la Fuerza Aérea. Entonces hay que tener cuidado, porque infortunadamente el VIH lleva a la muerte. De esas 15 personas que reuní, se murieron 12. Las otras viven y están bien y son muy buenos trabajadores. ¿Y por qué hay tanto VIH en la Policía, general? Lastimosamente, como somos tantos, somos muchísimos, y hay una comunidad LGTBI grande dentro de la institución, no hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser de alguna manera cuidadosos en lo que hacen. Entonces, infortunadamente, por costos tan elevados tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo de cada caso, y eso nos permite tener una estadística clara. Entonces, en la reunión que se hace en el Ministerio de Defensa para hacer ese seguimiento nos damos cuenta de esos niveles tan altos. ¿Y hay porcentaje? Más o menos del 100%, un 47% es de la policía. Pero del 100%, no, pero venga, A 100% de la comunidad que tiene ese VIH, pero me refiero de los policías, de los 165,000 y pico de policías, sí. No, el porcentaje sí es muy bajo. ¿Cuánto? Sí, a ver, estamos hablando de que tengamos cifras, pues, de acuerdo a los que han querido decir lo que son. Estamos hablando de unos 12,000 más o menos. Pero es bastante. Sí. Y también del 100% de todas las Fuerzas Armadas y de Policía son el 47%. De los que tienen VIH. De los que tienen VIH, sí. Es una cifra bastante importante. Sí, bastante alta. Por eso tenemos que estar ahí ayudándolos, protegiéndolos. ¿Está de acuerdo con el uso del condón? Personalmente no, porque es un método abortivo. Es decir, la vida, sobre todo para los casados por la iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es: ¿aceptáis los hijos que Dios te mandara? Y uno dice, sí, acepto. ¿Cuántos tiene usted? Solamente dos hijas. Hubiera querido tener 100, pero solo 2. Solo 2.
¿Y cómo hace usted para separar, en este caso, por ejemplo, del condón, su posición personal con la posición frente a los policías, más con lo que me cuenta del VIH? ¿Les dice a sus policías, usen condón, protéjanse? No, la Dirección de Sanidad tiene unos programas, ellos adelantan esos programas aparte. Cuando los reunía yo en su momento, ya no los reúno por supuesto porque pues ya hay unas instancias que lo hacen, Sí. pero en su momento cuando reunía a la gente que era de mi equipo les decía, mire, hay que tener cuidado porque se invitan a fiestas, incluso las llamaban, creo que la fiesta verde, una cosa así, y se reúnen, ahí se presta, en la ingesta de licor se presta para muchas cosas. Entonces, mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho. Pero ya en esto de los programas específicos de protección sexual, ya se encarga la Dirección de Sanidad. ¿No usted? No, yo no. Pero usted le dice, mejor dicho, Sanidad hace lo que le toca hacer. Sí, Y exactamente. es decirles que usen condón. No, la verdad no sé qué programas tendrán. Sí. Oiga, general, hablemos del Clan del Golfo, porque yo no me puedo ir de aquí solamente sin preguntarle. El Clan del Golfo nunca cumplió el cese al fuego bilateral, ¿verdad? El Clan del Golfo ha realizado una serie de acciones intimidatorias contra la población civil. Cuando se habla de hostilidades, es precisamente evitar que afecte no solamente a la fuerza pública, sino a las comunidades. En ese sentido, el señor presidente ha tomado la decisión. ¿Eso qué significa? Que efectivamente no lo cumplió. Nunca. En mi criterio, yo creería que no. El ELN se bajó del cese al fuego bilateral a las pocas horas y a pesar de estar en la mesa de negociación, siguió cometiendo actos terroristas. Sí, claro, así es. El cese al fuego es una medida que se toma para evitar confrontaciones. ¿Qué pasa con las disidencias? Las Todas disidencias de esas las disidencias, FARC. ¿esas están cumpliendo el cese al fuego o no? Porque también hemos visto que aparecen en los pueblos, que van a las escuelas, que, o sea, están actuando. Sobre todo hay una confrontación entre disidencias contra el ELN y actores de las AGC. Es decir, hemos tenido, como públicamente se sabe, la muerte de varios integrantes de esas estructuras que han llegado a los cascos urbanos traídos por campesinos. Eso evidencia, por supuesto, una confrontación entre ellos. Esa presencia en algunos cascos urbanos que pasó a inicio de año fue conjurada a través del alto comisionado porque fue uno de los puntos inamovibles de los protocolos de cese al fuego para que no hicieran presencia, porque finalmente esa presencia debe ser contrarrestada con acción militar y policial, por una sencilla razón: están frente a un delito que es el de utilización ilegal de uniformes e insignias, sin contar el porte ilegal de armas. Entonces, por ese solo hecho tenemos que actuar, y eso no significa que estemos haciendo acciones ofensivas contra ellos, simplemente estamos reaccionando ante la tipificación de delitos, que eso es lo que a la policía le corresponde. Entonces, esas disidencias, cuando tienen esa acción contra la población civil, en intimidación, ahí tenemos que actuar nosotros. Es importante preguntarle en este sentido, ¿qué ha pasado con Iván Márquez? ¿Dónde está? Nosotros mantenemos nuestras actividades de recolección de información y de producción sigue en de inteligencia Venezuela? en Venezuela. Está en Venezuela. Allá lo mantenemos como ¿Y el hombre cómo información. está? El último reporte que habíamos sabido en Colombia era que estaba mal. Sí, él pues digamos físicamente se ha recuperado de las lesiones que tuvo en el último atentado, pero el detrimento de su salud es evidente, sobre todo su salud mental. Está mal de la cabeza. Sí, él tiene momentos en donde decae Ajá. y otros donde está Momentos de bien. lucidez. Sí. Solo tiene momentos de lucidez, no siempre está lúcido. No siempre está lúcido. ¿Qué lesiones tiene? Se había dicho que ha perdido un ojo. Sí. ¿Cómo está? A lo largo de varios años él ha sufrido muchos atentados con explosivos, eso ha mellado su parte física, pero la última acción en donde resultó afectado por una explosión, parte de su rostro se vio afectado, parte de sus extremidades, y ese elemento que se le incrustó en el cerebro, por supuesto, le afectó muchísimo esa parte mental, es lo que más lo afectó. ¿Quién lo está protegiendo en Venezuela? Si sabemos que está en Venezuela, ¿por qué sigue en Venezuela? ¿Por qué Maduro, que es ahora tan amigo de Colombia, no lo manda? Pues estadísticamente tenemos una presencia de integrantes de FARC y ELN en Venezuela. Nuestra inteligencia y nuestra recolección de información nos los ubica en partes rurales sobre todo, pero también en parte urbana. Los pedidos que hacemos en estos intercambios de información es la ayuda para ubicar a estas personas, porque lo que se quiere es colocarlas, por supuesto, en un plano donde podamos someterlos a la justicia. ¿Y se acuerda de la ciudad exacta donde está? No, No se acuerda, pero sí la tiene ubicada. sí, sí, señora. Y no me la va a decir. No, porque dañó algunas cosas, sí, señora. Oiga, general, a propósito de eso,
Usted sabe que están haciendo unas investigaciones internas en el ejército con miras a investigar, perdóneme la redundancia, si la Fuerza Pública de Colombia, la Policía y el Ejército especialmente participaron en un operativo para dar de baja a Jesús Santrich en Venezuela. Pues ahora que lo menciona la doctora Vicky, me entero porque no sabía de eso. ¿Y eso suena lógico? Pues digamos, fue una acción entre grupos armados en territorio extranjero. ¿La policía no participó en nada de eso? No, es decir, policías en el otro lado no es parte de nuestra misionalidad. Después de la frontera, por supuesto, no tenemos acción, nosotros ni los militares tampoco, por eso no me parece que sea algo lógico, que concuerde con la realidad jurídica del país. Y también suena muy raro que investiguen generales, así sea en retiro, por la muerte de un bandido como Santrich. Sí, realmente lo que se recolectó en su momento es acciones entre grupos armados en el otro territorio. No de las Fuerzas Armadas colombianas. De las Fuerzas Armadas colombianas. General, ya que usted es director de la policía, en su momento en la campaña, el presidente, el candidato en ese momento, dijo que iba a investigar de dónde habían salido los petrovideos. Y una de las cosas que se dijo en su momento era que supuestamente la policía había participado. ¿Qué ha podido averiguar usted? ¿Quién grabó los petrovideos? Esas preguntas me las han hecho, por supuesto, en este cargo. Las investigaciones que se adelantan no apuntan a una acción de algún miembro de la institución policial. Lo que de pronto sí se ha tratado de establecer es que no fue con una capacidad tecnológica especial, sino que... Como se ha dicho, si no, fue un alguien hacker, que estaba... ¿Un hacker? Fue un hacker que logró tener acceso a la clave del servidor e ingresó. Ese no fue una tecnología, no, fue algo que un hacker de conocimientos básicos pudo haber hecho. O sea, no fue un grupo criminal con mucha inteligencia y con inteligencia del Estado la que grabó los petrovideos. No, lo que se logra establecer es que esos videos estaban archivados en un computador, en un servidor. ¿Y alguien se los robó? Y alguien le mandó un virus para poder tener acceso a las claves cuando el digitara y ahí y de hecho cuando cambiaron las claves fue una medida de seguridad acertada. Usted sabe una cosa, que lo que nos dice en su momento la fuente que nos entrega los petrovideos, a la cual nunca vimos, nunca oímos, simplemente tuvimos una comunicación por chat. Esa persona nos decía: yo hago parte del pacto histórico, estoy dentro de la campaña. O sea, me parece que concuerda más eso que usted me está contando con lo que nos dijo en ese momento la fuente, como le repito, que nunca conocimos, a lo que se ha dicho, se ha especulado mucho, que había unos aparatos de inteligencia súper elaborados, importantísimos. Entonces no es verdad. No, de hecho yo pensaba lo mismo, cuando los vi estaba ajeno a todo, pero ya al asumir y conocer detalles, efectivamente lo que en el 99% de las probabilidades es que fue así, un hacker. ¿No fue policía? No fue policía. ¿No fue ejército? No fue ejército. ¿No fue Dirección Nacional de Inteligencia? No, un hacker. ¿Un hacker? Increíble. Sí. Y es muy común, el phishing ese que llaman, es muy fácil, la persona cae, le mandan un correo diciéndole: mire, vamos a embargarlo, abre el enlace, la DIAN firma, y ahí ya, quedó contaminado. Es muy fácil de caer. General, la idea que hay, para que vayamos ya concretando y terminando, la idea que hay de que la policía no está haciendo lo que le toca, que no está haciendo operaciones como lo hacía cotidianamente, ¿es verdad o no es verdad? No, no es verdad. ¿Por qué, general? Este año hemos capturado cerca de 50.000 personas, comparándolo con el mismo periodo del año pasado, también un poco menos, unas 200 personas menos hemos capturado. En temas de incautación de droga sí llevamos un poco menos del año pasado, pero seguimos incautando droga, no solamente en la parte internacional, que es donde el año pasado tuvimos más incautaciones, sino aquí en Colombia. Hemos aumentado aquí en Colombia la interdicción, más cocaína ha sido incautada en puertos y sobre las vías principalmente. Sí. Ya hemos detectado cargamentos que se van a distribuir dentro de las ciudades, que eso era muy raro verlo. Estamos muy activos. El que no produzca se tiene que ir de la institución, eso es absolutamente claro. Dimos esa alerta en uno de los puertos, el coronel que estaba ahí no cumplió, lo sacamos y ya ahorita ya hay acciones de incautación en ese puerto. Sí funciona, sí, es decir, sí hay una proclividad a hacer las cosas, no hay ninguna disminución en la capacidad ni en la moralidad. ¿La gente puede estar tranquila que ustedes sí van a defender a los colombianos? Sí, por supuesto, eso es absolutamente claro. En el marco de la Constitución y la ley, y eso también implica, por supuesto, el uso de la fuerza, que es lo que a veces no se entiende, a veces los policías son como tímidos, no ahorita, desde siempre, es decir, unos 10 años hacia acá han tenido como ese miedo a que accionen y los juzguen. Tenemos una justicia penal militar que entra a actuar y decir: mire, efectivamente fue un procedimiento correcto, luego sigamos para adelante.
el único temor es ese, pero ya los policías saben que pueden hacer, que pueden actuar. General, en ese sentido, déjeme preguntarle por la erradicación en enero. No se erradicó una sola mata. ¿Eso no es muy mala noticia para los colombianos? Yo ya hacía esa pregunta Sí. el año pasado, bueno, ¿cuánto vamos a erradicar el otro año? Me dijeron tantas. Y en enero, ¿por qué no? Eso porque es que no tenemos los erradicadores, toca contratarlos. Pero eso nunca había pasado. Los cambios de gobierno normalmente pasa eso. Pero nunca que no se hubiera erradicado ni una mata de No, coca. sí, claro, pero digamos se mantiene un grupo pequeño de erradicadores. Pero es que aquí no se pudo hacer ni eso. No ¿Y por porque qué? no teníamos la contratación de esos erradicadores, es decir, los civiles que nos acompañan para hacer el trabajo ¿Y eso manual. de quién dependía, general? Es un contrato que hacemos nosotros a través de la Dirección Antinarcóticos. Ese recurso se provee directamente desde el Pero no Ministerio de había Defensa. plata. No había la plata disponible. Había una parte, no nos alcanza para todo, entonces lo que había lo contratamos, porque se esperó a que tuviéramos el total, y dije, no, con lo que tengamos Pero hagámoslo. digo lo correcto si digo, en enero no se radicó ni una mata de coca porque la policía no tenía plata disponible. Punto. Sí, no teníamos la contratación, porque la plata sí la había. Porque Por es eso, decir, en pero enero al contratamos. frenarse, pero había un freno en la contratación, es como no tener la plata. No, lo que pasa Ok. es que al haber cambio de gobierno, hay cambios de muchas cosas en materia presupuestal. Entonces, ese cambio implicó que se nos ubican los recursos prácticamente a finalizar el año. Entonces, ahí empezamos a hacer la contratación. En los otros años viene con vigencia futura, no hay ningún problema. Pero en este momento la oportunidad de contratar, infortunadamente, no fue la que queríamos. Pero eso se empezó desde el mes de febrero. Incluso antes de que terminara enero empezamos, pero Y en febrero se radicó muy poquito. sí, se radicó poquito. De hecho, llevamos cerca de 2.000 hectáreas Y apenas. usted, que es un hombre que conoce la criminalidad, que tiene una carrera, que es un general de la República, sabe que eso se va a devolver en más violencia, en más narcotráfico, que eso es grave. Sí, claro, de hecho, tiene que ser integral la erradicación, la destrucción del laboratorio, la incautación de insumos sólidos y líquidos y la interdicción de lo que ya está elaborado, el producto final. El fiscal de alguna manera les ha dicho a los generales, a los comandantes, a los policías, a los militares, ojo con la omisión, porque pueden ser investigados. Sí, no hay omisión de ningún tipo de visa porque la actuación se ve, es decir, en la estadística nuestra tenemos que presentar para decir que sí hemos trabajado, que no hemos parado ni un solo segundo en la lucha contra la criminalidad. General, ¿qué les quiere decir a sus policías? Yo creo que esta es la mejor parte para mostrar una policía activa, motivada. En ninguna parte del territorio en donde he estado los policías sienten que han sido objeto de constreñimiento para que no se actúe, por el contrario, hay una bandera elevada diciendo aquí estamos y vamos a seguir actuando, no solamente contra los grandes grupos criminales, sino contra los grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana. La actuación debe ser fuerte, lastimosamente hay un punto donde converge la acción policial, que es donde entregamos a la Fiscalía, a los jueces nuestras actuaciones, pero en lo que corresponde a la policía como tal, en prevención, tenemos que seguir actuando, por lo tanto, no perder del norte frente a que la actuación nuestra es hacer cumplir la Constitución y las leyes, y esas mismas leyes son las que tenemos desde hace varios años, por lo tanto, nuestras facultades siguen intactas y hay que seguir actuando, no solamente en búsqueda de los delincuentes, sino para que no pase nada, para que el delito no ocurra porque el delincuente siente que hay una presencia policial que impide que sus actos criminales se lleven a cabo. ¿Qué le dice al diablo? Que el Señor lo reprenda. Y que usted va a ser más fuerte. Sí, claro, todos los días. O sea, yo siento la presencia de Dios en cada actuación que yo hago. Cuando me voy a los sitios y me dicen, no, espere, no, yo voy de primero porque yo voy con Dios. Así como lo hizo Constantino, con este signo vencerás, sino signo vinces. Y yo voy de frente porque sé que no va a pasar nada. Y a los críticos que dicen, no, este general está manejando la policía con el crucifijo y la Biblia. Gracias, que Dios los ampare, porque gracias a esas críticas y a esos ataques, nuestro Señor me ve con mejores ojos. ¿Y quiere decirle algo al presidente Gustavo Petro? Estamos firmes, señor presidente, en el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Aquellos que critican al ministro de Defensa y dicen que no los protege, no los cuida, que no los quiere tanto como debería. Es bueno estar con el señor ministro de Defensa al lado de él. Hemos salido a territorio con él, estuvo allá en San Vicente, en Los Pozos, rodeado de mucha gente. Ha estado con nosotros con una firmeza de carácter, con un conocimiento impresionante de lo público y él, digamos, con una microgerencia que nos impresiona porque él, a pesar de tantas actuaciones que orbitan en su cargo, tiene el tiempo para cada una de las 4 fuerzas. ¿La policía, usted está de acuerdo con que salga del Ministerio de Defensa? No.
hay una sentencia de la Corte, la C-453 del 94, donde dice que la policía debe mantenerse bajo un mismo lineamiento frente a las demás fuerzas que hacen parte de las Fuerzas Armadas. Los que tentamos fuerza pública debemos estar bajo el mismo hilo. Y mire, yo lo he visto en varios países donde hemos ido con el señor ministro de Defensa. Para hablar nosotros, las 4 fuerzas y el ministro, tenemos que sentar a 2 o 3 ministros con sus fuerzas. En cambio, aquí vamos bajo un solo criterio, que en el caso nuestro, por el artículo 9 de la ley 62, el señor presidente y el señor ministro. Sería un error. Sí, sería un error porque en este momento enfrentamos las mismas amenazas y desafíos que en el año 94. No ha cambiado en nada. Entonces, por eso debemos mantenernos bajo ese mismo lineamiento para ser más rápidos, ágiles y efectivos. ¿Han sufrido con el cese al fuego bilateral? No. El cuerpo de policía no sufre con el cese al fuego porque es independiente, es decir, a nosotros nos dicen no hagan operaciones ofensivas, eso no es un lenguaje de la policía, es un lenguaje militar. Nosotros actuamos es frente a procedimientos de policía y operativos policiales que de alguna manera van organizadamente para buscar un fin frente a un actor ilegal, pero a nosotros no nos afecta eso. Cuando en Policarpa, Nariño, los policías desde la estación fueron los que grabaron a las disidencias paseándose por las calles, ¿eso no es como una humillación demasiado grande, general? Me decía un patrullero de los que estuve, me decía, yo estaba que disparaban porque tenía 5 al frente, o sea, colocaban ráfaga y eran 5 muertos. Ajá. Y dije, ¿por qué no lo hizo? Le pregunté, dijo, porque me hubieran respondido con más y no sé cuál de esos impactos le hubiera afectado la integridad de la vida de una persona que estaba al frente que nada tenía que ver ¿Pero con será eso. que si no hubiera cese al fuego bilateral hubiera pensado igual o hubiera disparado? No, igual, es decir, con o sin cese él hubiera actuado igual. ¿Por qué? Porque la posición que ellos tenían en ese momento era frente a la estación donde habían personas civiles, había mucho curioso al frente. No había cómo, de alguna manera, distinguir a cuál era el atacante. ¿Y las disidencias en los colegios de Antioquia no le parece, general, que eso es de lo peor que han hecho esos criminales? Meterse Sí, a los claro, colegios de los niños, claro, armados. Eso no manda un buen mensaje y, por supuesto, dentro de lo que se ha hablado es que se hace ese tipo de constreñimientos. Pues, general, que Dios le pague por regalarnos estos minutos. Sé que esta entrevista va a dar mucho de qué hablar. ¿Es consciente? Sí, claro, por supuesto, de eso se trata. Esto se podría titular El general contra el diablo, Sí, sin claro, lugar a dudas. Es la verdad. ¿Es la verdad? La verdad. Vuelvo y repito, vayan a un cementerio al del sur, a las 3 de la mañana, donde hacen tantos actos satánicos, a las 3 de la mañana. Por eso es que a usted no le gusta el Halloween. No, yo disfrazaba a mis hijas. Las disfrazaba. Sí, porque no sabía de eso. Pero hoy no. No, por supuesto. Cuando uno se disfraza el 31 de octubre, ¿está rindiéndole culto al diablo? Hay 3 días. Así se disfrace de princesa. Yo me disfrazo de No, princesa. así se disfrace del Santo Padre. Ajá. Hágalo el día anterior. Pero no el 31. Perdón, el día anterior no, el día siguiente. El primero. El primero. Siendo capitán, a mí en el 31 de diciembre secuestraron a un niño en Zipaquirá. ¿De diciembre o de octubre? Perdón, 31 de octubre. Y estuve ahí en Zipaquirá, comandante en Chía. Y capturamos a los tipos en un Renault 21. Y yo les dije, pero ¿por qué si este niño no tiene plata? O sea, ¿para qué lo secuestran? Dijo, no, es que soy 31 de octubre. Y yo, ¿y qué tiene que ver eso? Hoy tenemos que celebrar el cumpleaños de nuestro Dios. Y bueno, ¿y por qué ese niño? Porque ese niño no está bautizado. Y entonces digo, ¿y ustedes son como los hijos? No, nosotros no somos de acá. Entonces, ¿cómo saben que no está bautizado? Dijo, eso lo sabemos aquí. Es un satanismo puro. ¿Y para qué le iban a secuestrar? Para hacer un rito satánico ese día. Ya eso no lo hacen. Ellos tienen sus propias mujeres dentro de sus ritos satánicos, las embarazan y ese niño es el que matan ese día. Ya no secuestran niños, lo sacrifican. Eso se da aquí y en cualquier parte del mundo. O sea, esto ya no es un mito, esa historia del 31 de octubre, sino que es una realidad. De hecho, nosotros creamos en la Policía Nacional en los años 90 un grupo que se llama Humanitas para contrarrestar el secuestro de niños para el 31 de octubre. No, general, usted me deja más preocupada. Al contrario, motivada para conocer más de Dios, doctora Vicky. General, gracias. Muchas gracias. Gracias por señora. acompañarnos. Todo gusto, sí, señora. Y cruces a todos los que lo critiquen No, con no, esta no, vaina, ¿o qué? bendito sea, que Dios nuestro Señor alabe su nombre a través de ello. ¿Cuántas veces comulga en el mes? Todos los días. ¿Todos los días? Claro, ¿Y cada cuánto se confiesa? cada 8 días. ¿Y qué confiesa usted si se la pasa todo sano? No, pues que nuestro Señor dice en San Mateo 5 que quien hable mal de otro será reo de muerte. Y a veces yo digo, oiga, ese coronel, ¿por qué no cumplió? Así hay que votarlo, eso ya es malo, ya va y pide perdón. Ya digo, Señor, qué pena, me fui de palabra, no digo groserías, pero sí deseándole que esa persona se fuera a la institución, aplicando la ley, por supuesto, pero sé que voy a afectar a su familia. ¿No dice ni una palabra? Unas groserías, no. ¿Ni una? No.
¿Ni una, general? Hay una que está en el diccionario que ¿Cuál? puede significar tres cosas, o ser uno un tipo idiota o imbécil, dice así el diccionario, o muy valiente. Sí. Empieza por H. Hijo de- No, güey. Y lo dice, esta palabra tiene estas Pero tres no acepciones. entendí la palabra, general, no me puedo ir sin saber la palabra. Dígamela. H-U-E-B-O-N. Huevón. Sí, señor. Esa sí la dice. A veces lo digo, sí es mucho. Y luego va y se arrodilla ya y Ay, me pide perdón. confieso, sí, señora. No, entonces sí me estoy condenando, general. Yo digo, Pero el alma cuando se desprenda del cuerpo va a entender para dónde va, entonces alcanzará a alguien a decir, Señor, perdóname, y eso es suficiente para que el Señor tenga misericordia. mejor dicho, Dios ya me perdonó las malas palabras. Toca confesarse, doctora Vicky, pero Yo me confieso, pero no cada 8 días, general. la Santa Madre Iglesia manda una vez al año o cuando se está en peligro de muerte o en pecado mortal, pero es que el problema es ese, que uno peca mortalmente sin darse cuenta a veces. No, y usted sí sabe toda la Biblia y todo. Desde 2009 para acá he tratado de estar ahí. Se la sabe perfecto y la recita. No me la sé perfecta, pero los ¿Y cuál es la puntos oración claves, más sí. poderosa, El general? Padre Nuestro. Lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y lo he notado también en los exorcismos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, ahí se quedan, hasta ahí pueden hablar. Venga, ahí es donde se dan cuenta que tienen presencia maligna. Y sufren. ¿Y por qué no puede decirlo otro padre? Se da cuenta. A ver, otra vez. Y no, venga, no, y no pueden. O sea, el que está poseído por el demonio no puede pronunciar el Padre No. Nuestro. Pero digamos en un acto de exorcismo. Porque por fuera el diablo se esconde, se niega a sí mismo. Pero un acto de exorcismo sí se hace visible. Entonces ahí es donde se manifiesta. En las redes sociales está el diablo. Claro, está presente en todo. Ese se la pasa Es el tuiteando. príncipe de este mundo. Se la debe pasar tuiteando, general, porque Sí, claro, eso sí. uno lo único que ve en ese Twitter es gente endemoniada diciendo cosas horribles. Claro. ¿Y uno cómo hace para apartar al demonio del Twitter? De toda parte, pues con la oración, es decir, es que hay mucha gente que no cree en Dios y no le creen a Dios. Y es como una moda, ¿no? Sí, claro. Porque no importa qué religión profese, pero cuando usted tiene temor a Dios, cualquiera que sea su idea de Dios, tiene límites. Si usted no cree en Dios, No hay esos límite, límites no hay son los límite. que usted mismo se imponga. Sí, no hay línea roja, claro, no hay línea roja y todo vale. En cambio, con el temor a Dios, que es un don del Espíritu Santo, sí hay límites. ¿En la política está el diablo? En la politiquería diría que sí. Sí. La política es sana. De hecho, nosotros somos políticos. Sí, no pero somos sana, pero deliberantes. está muy enferma por estos días. Y hace mucho tiempo, no hoy No, solamente. claro. Es decir, cuando hay choque de intereses sin límites, todo vale. Además está el poder, el dinero, la ambición. Esos son platos predilectos del diablo. Claro, poder tener y placer las tentaciones del desierto de nuestro Señor. Ahí están. Bueno, general, gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Ay, a ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana. Seáis muy buenos en este tiempo que estaré con vosotros. No confundáis nunca las cosas que os he dicho. La carne es frágil. No tentéis nunca al Señor vuestro Dios. Las cosas se harán todo a su debido tiempo. Os pido que todos se unan para hacer un gran escuadrón para luchar contra el anticristo y el dragón. Porque yo soy salud de los enfermos. Soy la dama blanca de la paz. Soy vuestra madre, mi madre del verbo. Mirad todas esas estrellas. Así son vosotros. Mirad la luna y el sol. El sol, imagínense, la luz. Sin luz no vemos nada, pero por luz vemos todo. Así es el camino de Cristo. Mirad todo. Os pido amor,
y que haya paz. Estaré aquí mucho tiempo más.